días, los saluda la maestra Lisbeth, deseando que se encuentren con excelente salud y con muchas ganas para comenzar a trabajar en la sesión de hoy. Muy bien, bueno, vamos a necesitar nosotros para trabajar la guía, porque vamos a estar trabajando un tema de ciencias naturales. Vamos a necesitar el libro de matemáticas 5, ya que trabajaremos en la materia de matemáticas, y en la materia de español vamos a necesitar tu libro de español. Así que reúne todo tu material para que no te me distraigas y lo tengas a la mano al momento de realizar tus actividades. Te quiero pedir el favor de que no te distraigas, no pases nada de este video y escuches muy atento las explicaciones para que puedas realizar todas las actividades. Si tienes alguna dificultad o algún problema en la realización de estas, puedes mandarme mensaje y yo te ayudo con mucho gusto. Las evidencias deben de tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título. Y deben de tener la letra clara y legible y con mayúsculas marcadas, así como signos de puntuación, porque todo eso cuenta para tu calificación del trimestre. Las espero en el transcurso del día. Deseo, niños, que tengan un excelente fin de semana, porque mañana viernes no hay clases, ¿sale? Entonces comenzaremos a trabajar en la sesión de hoy, jueves 10 de diciembre. Hay que estar muy atentos. Excelente, niños. El día de hoy vamos a iniciar la actividad número 1 en tu materia de ciencias naturales. Vas a necesitar tu guía. Hay que estar muy atentos y no distraernos, por favor. Tampoco te pases ningún detalle de este video. Muy bien, vamos a iniciar con un tema nuevo llamado especies endémicas. Tú vas a aprender en esta sesión qué es una especie endémica, cuáles son las especies endémicas que existen aquí en México y qué significa que estén en peligro de extinción. Pero yo te pregunto primero si conoces algún animal o alguna planta que estén en peligro de extinción. ¿Tú conoces alguna especie endémica mexicana? Nuestro planeta Tierra está habitado por numerosas especies, tanto de plantas como animales, pero algunas de ellas son endémicas. ¿Pero qué significará que sean especies endémicas? Las especies endémicas son las que habitan en una sola región con características únicas. Esas especies endémicas no pueden vivir en otra región distinta a su hábitat. Esas especies, si se van a otras regiones, mueren. Por eso se les llaman especies endémicas, porque no pueden vivir en otra región más que en una sola región. En nuestro país, México, existen infinidad de especies endémicas, pero algunas están en peligro de extinción. ¿Qué significa que estén en peligro de extinción? Bueno, estar en peligro de extinción es cuando las especies corren el riesgo de desaparecer de nuestro planeta. ¿Pero por qué están en peligro de extinción? Eso debido a que su hábitat está contaminado, así como también se talan árboles de la región donde viven, por lo tanto su región desaparece. Entonces poco a poco esas especies empiezan a desaparecer porque no pueden vivir en otra región, ya que son endémicas. Aquí en México existen varias especies, tanto de animales como de plantas endémicas. Yo te voy a ir explicando algunas que están en peligro de extinción. No te puedo decir todas porque son muchísimas, te voy a decir algunas nada más. La primera que te voy a mencionar es el ajolote mexicano. Esta es un tipo de salamanca y su característica principal es que se puede regenerar ella misma. Esta habita en el lago de Xochimilco solamente y se alimenta de insectos. Esta está en peligro de extinción debido a la contaminación que existe en su región y en su hábitat. La segunda especie es el cirio. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el cirio? El cirio es una especie de planta. Es un árbol que se encuentra en suelo volcánico y el tronco de este es grueso. Sus flores forman un racimo pequeño que son de color amarillo verdoso y sus hojas van de forma perpendicular. Se ve como enredado. La otra especie que tenemos nosotros endémica en México es el teporingo. Este es una especie de conejo de pelaje café. Este se encuentra
viviendo en algunas regiones de volcanes, como por ejemplo el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl o el Tlaloc. También está en peligro de extinción debido a que su región ha sido afectada por la contaminación, por la tala de árboles, por la agricultura y por la ganadería. La que sigue, especie endémica, es la cotorra serrana. Esta es una especie de loro. Esta tiene su pelaje verde, así como también algunas franjas rojas. Esta vive en las sierras de nuestro país. Esta también se encuentra en peligro de extinción debido a que se talan árboles en su región o que también ha sido afectado su hábitat debido a las actividades que ha realizado el ser humano o incluso que las personas las cazan para venderlas. La siguiente especie endémica mexicana es la iguana espinosa. Esta es una especie de lagarto que vive en el Golfo y el centro de Tamaulipas. También su hábitat se encuentra muy afectada, por lo tanto, está en peligro de extinción. Y la siguiente es la carpa bicolor. Este pez se adapta a cualquier temperatura, excepto a las de los polos, ya que no puede vivir en temperaturas muy bajas. Su hábitat también está siendo afectado debido a la contaminación que existe en los mares. Eso es lo que está haciendo que esta especie endémica también se encuentre en peligro de extinción. Estas especies que les acabo yo de decir son endémicas. ¿Por qué dijimos que eran endémicas? Porque no pueden vivir en otra región diferente a la región donde ellos nacieron. Deben de vivir en esa región con únicas características. También existen otras especies endémicas aquí en México que están en peligro de extinción, como por ejemplo el jaguar, el lobo gris, así como también la vaquita marina. ¿Por qué están en peligro de extinción? Porque nosotros los seres humanos hemos ido con el tiempo afectando su hábitat, contaminándolo y también invadiéndolo. Por eso se encuentran en peligro de extinción todas estas especies endémicas. México tiene el privilegio de hospedar infinidad de especies endémicas. Depende de nosotros que estas especies endémicas se mantengan vigentes. Podemos nosotros prevenir que estén en peligro de extinción realizando diferentes acciones para poder cuidar el medio ambiente donde ellas se desarrollan, protegiendo el hábitat donde ellas se están desarrollando. Dependerá mucho de nosotros, ¿sale? Muy bien, niños, hay que hacer conciencia sobre los animales y especies endémicas en peligro de extinción, ya que muchas veces nosotros los seres humanos lo hemos ido provocando durante mucho tiempo. Con esta explicación pasamos a la actividad. Para esta primera actividad te vas a ubicar en tu guía en la página 189 y 190. En el punto número 1 vas a relacionar la fotografía de la especie endémica con su descripción. Concéntrate y lee muy bien cada uno de los textos. Después te pasarás al punto número 2 en tu página 190. Ahí yo te muestro varias palabras. Primero las vas a buscar en la sopa de letras. Posteriormente vas a completar el texto con esas mismas palabras. Tú le tienes que dar coherencia a esa descripción. Tómate el tiempo que necesites para que realices esta primera actividad. Y después pasaremos a la número 2. Muy bien, niños, vamos a iniciar con tu actividad número 2. Te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5 en la página 48. Hay que estar muy atentos a lo que vamos a realizar. Yo te voy a ir explicando paso por paso. Vámonos al punto número 1 en la opción A, lo cual dice: tacha la figura que no está dividida en cuartos. Hay que recordar que una fracción es una cantidad, una figura partida o dividida en partes. Esta fracción tiene un numerador y un denominador. El numerador es lo que vamos a tomar, lo que vamos a colorear. Y el denominador es la parte que vamos a dividir. ¿En cuántas cantidades se va a dividir esa figura?
Acuérdense también que yo les dije ayer que una fracción debe de estar partida en igualdad. Todas las partecitas tienen que medir lo mismo. Aquí nosotros tenemos 5 figuras. Lo que van a realizar ustedes es tachar la figura que no está dividida en cuartos. ¿Cuál de estas que tienen ustedes en su libro no tiene sus 4 partes divididas iguales? A ver, observen las 5 figuras. Yo ya sé cuál no está dividida en 4 partes iguales. A ver, checamos. Esta sí está dividida en partes iguales. Esta también en partes iguales. Esta también y esta también. Entonces, ¿cuál van a tachar ustedes? La que no está dividida en 4 partes iguales. Ahora, vámonos al punto B, el cual dice así: en las figuras que no tachaste, traza líneas que se necesiten para convertirlas en octavos. Todas estas que no están tachadas, que son 4, ustedes van a trazar líneas para convertirlas en octavos. Yo te voy a dar un ejemplo y tú haces las demás. Por ejemplo, esta yo ya la dividí de modo que son octavos. ¿Por qué son octavos? Porque son 8 partecitas. Si ustedes se fijan, son iguales. 4 de arriba y 4 de abajo. Es lo que ustedes van a realizar. Van a tachar líneas aquí, aquí y aquí, de modo que tengan que dividir la figura en 8 partes iguales. No puede haber una más grande que la otra. No, tiene que ser en partes igualitas. Eso es lo que van a realizar ustedes en estas figuras. Eso es el punto B. Ahora vamos al punto C. Dice así: haz las operaciones y sombrea los resultados en las figuras anteriores. Lo primero que vamos a realizar nosotros es realizar las sumas o las restas de fracciones y después vamos a colorear esa fracción en las figuras de acá. Cada fraccioncita la vamos a tomar para colorear una figura, ¿sale? Son 4, suma y resta de fracciones, así que son 4 figuras. Recuerda que hay 2 métodos para sumar y restar fracciones. Yo te voy a volver a explicar los dos. El método que a ustedes más se les facilitó fue el de la mariposa. ¿Cuál fue el de la mariposa? Multiplicar cruzado. 2 por 8, 16. 1 por 8, 8. 2 por 1, 2. Y se realiza la suma. Aquí nos resultó 10, 16 avos. Pero, como estas figuras van a estar divididas en 8, nosotros tenemos que dejar la fracción con el denominador 8. Aquí, ¿qué podemos hacer? Simplificarla. ¿Qué quiere decir simplificarla? Hacerla más pequeña hasta llegar a 8. La mitad de 10, ¿cuánto es? 5. La mitad de 16, 8. Aquí tenemos una fracción. ¿Sale? Entonces, esta que yo saqué aquí, la voy a utilizar acá. 5 octavos. 1, 2, 3, 4, 5 octavos. ¿Sale? Eso es lo que voy a realizar yo en el punto C. Voy a realizar la suma y resta de fracciones y la fracción que me salga, voy a elegir la figura que yo quiera, ya partida en 8, y voy a colorear las partes que diga la fracción. Voy a ayudarles a realizar esta de acá con el procedimiento que más se les dificultó a ustedes. Recordemos que el otro procedimiento no es como este, cruzado no. Vamos a sacar la fracción más grande. ¿Sale? La sacamos. Y después vamos a convertir este 4 en 8. Un número que multiplicado por 4 nos dé 8. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Entonces, toda la fracción se va a multiplicar por 2. 4 por 2, 8. 2 por 3, 6. Entonces,
La suma de esta fracción es 7 octavos. Esta fracción yo la voy a utilizar para estas figuras, la que yo quiera, ya que estas figuras estén partidas en 8 partes. Voy a tomar 7 octavos, lo coloreo. Punto. Si ustedes quieren utilizar solamente el método cruzado, lo pueden hacer, pero tienen que ir simplificando, así como yo lo hice, sacándole mitades a toda la fracción hasta llegar a octavos. Tenemos que dejar la fracción en octavos para poder colorearlas en la figura. Si ustedes se dan cuenta, su libro no tiene espacio para realizarla. Lo que ustedes pueden hacer es a un ladito o en una hoja de su cuaderno realizar la suma y resta de fracciones y nada más en su libro poner el resultado porque solamente viene un cuadrito. Es lo que podemos hacer para no amontonar toda la operación en su libro. Les vuelvo a repetir. El primer paso es tachar la figura que no está dividida en cuartos. El segundo paso es trazar líneas en las figuras restantes para que esas figuras estén divididas en 8 partes iguales, así como yo lo hice. El punto C es realizar todas las sumas y restas de fracciones y utilizar los resultados en las figuras que partí en 8 para colorearlas así como yo lo hice. Ustedes pueden utilizar dos métodos, el cruzado y el de múltiplos. Pero si no utilizan el de múltiplos, tienen que simplificar, quiere decir hacer la fracción más chiquita hasta llegar a 8, así como yo lo hice aquí, que me dio 10/16 y le saqué la mitad y me dio 5 octavos. Con estas fracciones ya las puedo utilizar acá. Es lo que van a realizar ustedes en el punto C. Ahora vamos a leer el punto D y el último. Subraya en el texto las frases que hacen referencia a fracciones. Tienen que leer el texto que ahí les muestran y posteriormente subrayar todo lo que se refiera a repartir, a fracciones. Por ejemplo, que diga 3 partes de 2, 3 cuartos, la décima parte, la 11ª parte. Todo lo que tenga que ver de repartir, de dividir, de fracción, lo van a subrayar y contestar la última pregunta, la cual dice así: ¿cuántos números fraccionarios hay en la lectura? Quiere decir que ¿cuántos subrayaste tú? ¿Cuántas referencias encontraste en ese texto de fracciones? Recuerda que fracción es todo lo que se divida. Por ejemplo, la tercera parte, una tercera parte de 10, la décima parte, la octava parte, un octavo, un tercio, etc. Todo lo que tú tengas de referencia a fracciones lo vas a subrayar y vas a contestar la última pregunta que dice ¿cuántos números fraccionarios pudiste subrayar? Es todo lo que van a realizar en esa página, niños. No se salten nada. Ok, entonces ahora sí les muestro la página que deberían de haber ido contestando. Para realizar esta actividad, te debes de ubicar en la página 48 de tu libro de Matemáticas 5 y realizar cada uno de los incisos así como te los expliqué en el video. Te estoy mostrando la página que tú deberías haber contestado conforme la explicación del video. ¿Sale, niños? Hay que echarle muchísimas ganas. Después de que termines esta actividad, vamos a pasar a la número 3. Excelente, niños. Vamos a entrar a tu actividad número 3. En tu materia de español vas a necesitar tu libro. Vamos a repasar lo que fue un texto expositivo. ¿Recuerdas tú qué es un texto expositivo? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo debe de estar escrito? ¿O qué temas nos puede mostrar un texto expositivo? Habíamos dicho que un texto expositivo era un texto, vaya la redundancia, que nos informaba sobre algún tema. Este texto expositivo tenía que ser escrito. Nos mostraba hechos reales. Este texto expositivo dijimos que lo podíamos encontrar en algún libro, en alguna revista, en el periódico, etcétera, en algún folleto. Los temas que nos puede mostrar un texto expositivo pueden ser de ciencia, de tecnología, de salud, de ambiente, etcétera. Un texto expositivo nos va a informar sobre algún tema
que esté sonando fuerte en nuestra sociedad, sobre algún tema que a nosotros nos interese, de la contaminación, etc. Pero para que ese texto expositivo esté escrito de manera adecuada, debe de cumplir con los siguientes elementos. Título. ¿Qué es el título? El tema principal del texto expositivo. Se los muestro. Como puedes ver, el título es el tema principal de un texto expositivo, el cual se refiere a la contaminación. Ok, el segundo elemento es el subtítulo. ¿Qué es el subtítulo? Son las secciones en las que se divide ese texto expositivo. Estas vienen después del título, se las muestro. Como pueden observar, el subtítulo son las secciones en las que se divide el tema principal. Ahí lo pueden verificar. El tercer elemento de un texto expositivo es la información. ¿Qué significa la información? Es donde nos explican todos los aspectos importantes del tema. Desarrolla el tema. Les muestro el ejemplo, por favor. Como puedes observar en el ejemplo, la información es la que nos explica el problema principal, el tema principal. El siguiente elemento de un texto expositivo es la ilustración o recuadro. ¿Qué significa ilustración o recuadro? Esta complementa la información del texto expositivo, la hace más interesante. Son imágenes, son tablas donde proporcionan información. Les muestro el ejemplo. Como puedes observar, la ilustración hace más llamativo el contenido del texto expositivo. Ok, y finalmente también debe de tener índice. ¿Qué significa el índice? El índice es las secciones en las que se va a dividir ese texto expositivo, pero aparte del nombre de las secciones, tiene que tener la página donde se encuentra cada información. Les muestro el ejemplo. En el índice tú podrás encontrar cada una de las secciones, pero aparte las páginas donde podemos encontrar esas secciones y esa información. Así debe estar escrito un texto expositivo. Pero también el texto expositivo va a tener nexos. ¿Qué dijimos que eran los nexos? Eran las palabritas que nos iban a ayudar a unir dos ideas, dos oraciones. Nos iban a ayudar a ordenar las oraciones, a comparar. Pero hay diferentes tipos de nexos. Dijimos que habían temporales. Por ejemplo, primero, después, posteriormente. También dijimos que había los que unían la causa y el efecto. Algunos ejemplos son por lo que, por lo cual, por qué. Dijimos que había también explicativos, que eran los que nos iban a ayudar a expresar alguna explicación. Por ejemplo, es decir y o sea. También dijimos que había aditivos. Los aditivos son los que nos van a ayudar a agregar ideas. Por ejemplo, además, también. Y otro tipo de nexos también son los de oposición, los cuales nos van a mostrar dos ideas diferentes. Ejemplos de estos son por el contrario, en cambio, entre otros. Un texto expositivo también tiene que estar estructurado mediante una introducción, desarrollo y conclusión. Esta debe de ser la estructura de la información. Así debe estar organizada la información por partes. ¿La introducción qué es? Bueno, la introducción es el inicio del texto expositivo, la presentación. El desarrollo, habíamos dicho que es donde se explica todo el conflicto, todo el problema o toda la situación. Y la conclusión es alguna opinión o es el final del texto expositivo. Un texto expositivo, recordemos que nos va a informar sobre algún tema importante, sobre algún tema que esté pasando en nuestra actualidad. Todos estos elementos que les acabo de mostrar son muy importantes para llevar a cabo o desarrollar un texto expositivo de manera adecuada. También recordemos que un texto expositivo lo podemos encontrar en medios impresos y digitales. Digitales son como sitios de internet, revistas electrónicas, etc. E impresos pueden ser folletos, periódicos, revistas, etc. Así, niños, con esta información vamos a pasar a su actividad. Hay que estar muy atentos.
Para la realización de esta actividad, te ubicarás en tu página 49 del libro de español y vas a contestar la autoevaluación. Es momento de revisar lo aprendido. Lee los enunciados y señala con una palomita la opción con la que te identificas. Número 1. ¿Utilizo la información leída en la producción de textos propios? Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. ¿Sé cómo organizar la información de un texto expositivo? Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. ¿Empleo fuentes bibliográficas para ubicar la información? Lo hago muy bien, lo hago a veces. Necesito ayuda para hacerlo. Recuerda que las fuentes bibliográficas es donde te proporcionan la información del libro donde sacaste la información. Después nos pasaremos a la tabla de abajo, la cual dice marca con una palomita la opción que corresponda con la manera en que realizaste tu trabajo. Llego a acuerdos con mi equipo, escucho con respeto a los demás y en qué te propones mejorar referente a los temas vistos en español. Tómate el tiempo que requieras para que termines esta última actividad. Muy bien hecho, niños, han llegado al final de sus clases. Bien, niños, hemos llegado al final de sus clases. Muchas gracias por haberme escuchado y haber realizado todas sus actividades. Sin más, me despido de ustedes deseándoles un excelente fin de semana, ya que mañana no hay clases por ser junta de consejo escolar para nosotros los maestros. Entonces disfruten todos estos días de descanso. Espero las evidencias en el transcurso del día. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Los quiero mucho. Nos vemos el lunes. Bye.